Como ustedes saben, esto tiene una duración aproximada de 1 hora y media y está constituido por dos partes: la exposición de un tema teórico y después un caso clínico. Entonces, yo creo que vamos a continuar con la primera parte y pues le dejamos entonces la coordinación. Ahora alguien va a sustituir a Víctor, que está disfónico. Entonces, adelante. Buenas noches a todos. Bueno, tenemos el gusto de estar estrenando plataforma y bueno, pues damos la bienvenida a todos. Siempre es un poco dificultoso la primera vez cuando estamos empezando algo, pero bueno, ya estamos aquí reunidos y espero que para las próximas sesiones sea más fácil. Sin más preámbulos, pues voy a presentar a la doctora Laura Gómez, a la doctora Laura Gabriela Gómez Herrera, ya pues la hemos visto en otras exposiciones también. Y bueno, la doctora es endocrinóloga, egresada del Hospital de la Raza y tiene la alta especialidad en metabolismo mineral y óseo en el Instituto de Nutrición Salvador Subirán y ha participado pues en múltiples ponencias y bueno, le damos la bienvenida y la palabra. Adelante, doctora. Hola, buenas noches. Bueno, pues a todos, feliz año nuevo. Gracias por estar aquí con nosotros, gracias por la invitación y vamos a empezar con el tema. ¿Todos ven la presentación? Sí. Ok. Sí, Bueno, se entonces ve. vamos a hablar de un tema muy interesante. Ay, denme un segundo porque mi perrita está ladrando mucho. Perdón. Bueno, entonces vamos a ver un tema muy interesante y pues que cada vez está más en boga por los alcances y por todas las aplicaciones clínicas y en un futuro terapéuticas que puede tener, que es el panel genético para enfermedades óseas. Como introducción, pues vamos a ver algunos de los usos clínicos de estudios genéticos en la práctica médica. Estos estudios genéticos pueden servir para el diagnóstico en personas que ya tienen síntomas o como estudios predictivos en personas que están asintomáticas. Por ejemplo, cuando detectamos a un paciente que tiene alguna enfermedad genética y le hacemos los estudios a sus familiares, pues aquí sería preventivo en esas personas asintomáticas. También se puede hacer como tamizaje prenatal, como consejo preconcepcional para valorar el estado de portador y como tamizaje genómico para varios usos que ahorita vamos a ver. Para recordar algunas de las definiciones, un locus es un sitio o ubicación físico en un genoma. Puede ser un gen u otro segmento de ADN de interés. Loci es el plural de locus. Alelo es una de dos versiones de una secuencia de ADN en una ubicación genómica determinada. Si los dos alelos son iguales, pues entonces es homocigoto. Si son diferentes, es heterocigoto. Las generalidades para las muestras genéticas, bueno, se realizan en sangre periférica. Se tiene que tener al menos 3 mililitros de sangre periférica en un tubo morado EDTA y puede mantenerse refrigerado previo al envío. Los tiempos de entrega de los resultados de los estudios genéticos varían de 2 a 3 semanas cuando son uno o pocos genes, 3 a 6 semanas cuando son paneles más grandes o 6 a 10 semanas cuando son secuenciaciones de exoma completo. No hay una definición exacta de qué constituye un panel pequeño o un panel grande, pero por ejemplo el de osteogénesis imperfecta tiene 20 genes o más y algunos desórdenes, los paneles de algunos otros desórdenes esqueléticos tienen hasta 179 genes. Los tipos de análisis que puede haber puede ser dirigidos a un solo locus, un gen o algunos genes, como por ejemplo en el caso de acondroplasia, que se mide aquí el exón 10 de este gen. O pueden ser estudios más amplios en el que se miden múltiples genes, se hace una secuenciación de próxima generación. Estos que miden múltiples genes pues son más eficaces y eso hace pues que sean
menos costosos porque pues digamos que hacen precio por el paquete. Y esto es para cuando el diagnóstico es menos claro o hay heterogeneidad, o sea, algunas enfermedades que pueden ser causadas por múltiples genes. Entonces, por ejemplo, la secuencia de un exoma completo para pacientes con displasia esquelética. Y aquí tenemos algunos ejemplos de los tipos de estudios que pueden hacerse, por ejemplo, cariotipo, hibridación fluorescente in situ, amplificación de múltiples ligandos, microarreglos, SNPs o polimorfismos de nucleótido único, que los vamos a ver ahorita. La secuenciación de un solo gen o la secuenciación de siguiente generación, que son los paneles genéticos o el exoma completo. La interpretación de los resultados. Bueno, los resultados de estos estudios genéticos pues nos pueden reportar algo que están alguna mutación patogénica, probablemente patogénico, variante de significado incierto, probablemente benigno o benigno, de acuerdo a pues, la enfermedad que se trate y el estudio genético. En cuanto a los mutaciones o trastornos genéticos, se dividen de acuerdo a su tipo de herencia en trastornos monogénicos o mendelianos, y estos son en un solo gen y de acuerdo a la herencia autosómico dominante o autosómico recesivo. En los autosómicos, perdón, es que me distraigo porque me siguen apareciendo admitir de la sala de espera, pero tú también los puedes admitir, Saraí. Sí, sí, pero siguen ingresando. Bueno, es que no veo la pantalla. Yo los admito, no te preocupes. Ok, de la herencia autosómica dominante, pues ya sabemos que si tenemos un gen mutado y un gen normal, siempre que esté el gen mutado, pues se va a presentar la enfermedad. Y autosómica recesiva es pues si están los dos genes mutados, ligado al X dominante, ligado al X recesivo, mitocondrial o mosaicismos. O puede ser por trastornos poligénicos, donde hay alteraciones pues en múltiples genes. Aquí tenemos ejemplos de las enfermedades óseas y su patrón de herencia o su tipo de herencia. Por ejemplo, de autosómica dominante es la osteogénesis imperfecta tipo 1 a 4, el tipo 5, raquitismo hipofosfatémico autosómico dominante, fenotipo de masa ósea alta, autosómica dominante tipo 1 y tipo 2, osteoporosis de inicio temprano, hipercalcemia hipocalciúrica familiar tipo 1 a 3, hipocalcemia autosómica dominante, osteolisis familiar, hipofosfatasia, raquitismo dependiente de vitamina D, pseudohipoparatiroidismo tipo 1, pseudohipoparatiroidismo y pseudohipoparatiroidismo tipo 1B. Todos estos son con herencia autosómica dominante. Autosómica recesivo son osteogénesis imperfecta, los tipos 6, 7, 8, 15, hipofosfatasia, hiperparatiroidismo neonatal severo, raquitismo dependiente de vitamina D tipo 1 y 2, raquitismo hipofosfatémico autosómico recesivo, hipercalciuria con raquitismo hipofosfatémico hereditario, osteoporosis pseudoglomia, esclerostosis tipo 1, tipo 2, enfermedad de Pyle, enfermedad de Payet juvenil, autosómico dominante, dominante ligado al X, raquitismo hipofosfatémico ligado al X y autosómico recesivo ligado al X, recesivo ligado al X, osteoporosis ligada al X y enfermedad de Dent. Y problemas mitocondriales y mosaicismos como síndrome de McCune-Albright y osteogénesis imperfecta. También pues puede haber varias enfermedades que pueden ser fenotípicamente similares, pero que sean ocasionados por mutaciones en diversos genes, como por ejemplo la osteogénesis imperfecta, 85 a 90% son por mutaciones que codifican en algún gen para el colágeno tipo 1, ya sea COL1A1 y COL1A2. Y el otro 10 a 15% de las mutaciones de osteogénesis imperfecta son post-translacionales,
sea, en las modificaciones que sufren después de esta traslación, que son proteínas asociadas al cartílago, diferenciación de osteoblastos o mineralización ósea. Entonces, pues en esta misma enfermedad hay varios genes afectados. El raquitismo hipofosfatémico, también puede haber mutaciones en genes que codifican para fosfatoninas, como el FGF23, pero también en proteínas de osteoblastos, osteocitos que median la expresión del FGF23. Entonces, estas enfermedades pues tienen mucha heterogeneidad, que puede haber varios genes afectados. También para las enfermedades poligénicas nos sirve un estudio de asociación del genoma completo que se abrevia GWAS. Este es un método científico para identificar las variantes genéticas hereditarias relacionadas con el riesgo de una enfermedad o un rasgo específico. Entonces, con este método se inspecciona todo el genoma completo en busca de polimorfismos. Por lo general, son polimorfismos de un solo nucleótido que se llaman SNP, que pues les dicen SNPs, que son más frecuentes en los casos, o sea, personas que tienen la enfermedad o el rasgo en estudio, que en los controles, las personas que no tienen la enfermedad. También se llama EAGC y estudio de asociación del genoma completo. Y pues estos estudios son muy útiles en personas que tienen densidad mineral ósea baja, desórdenes raros que cursan con masa ósea baja y que pueden ser pues diagnosticados como osteoporosis. Estos estudios de asociación de todo el genoma se han identificado más de 500 loci con variantes genéticas que influyen en la densidad mineral ósea. Y pues como ya sabemos, la densidad mineral ósea tiene una heredabilidad del 50 al 85% y hay variantes genéticas comunes que explican alrededor del 25% de la variancia de la densidad mineral ósea. Y estas alteraciones pueden ser en polimorfismos comunes de LRP5, LRP6, WNT, y estos pues predisponen a la densidad mineral ósea baja. Y aquí tenemos este pues receptor de WNT acoplado a friso, perdón, ahí. Y el receptor de LRP5 y 6. Entonces, cuando hay inhibición de la señal de WNT, beta-catenina, entonces disminuye la formación ósea y aumenta la resorción ósea. Entonces, estas mutaciones de pérdida de la función que ocasionen pues esta inhibición de la señal de WNT beta-catenina, pues van a causar, cuando está en el LRP5, osteoporosis, síndrome de osteoporosis pseudoglioma, y en WNT, osteoporosis de inicio temprano y osteogénesis imperfecta. Cuando estas alteraciones, las alteraciones son en señales activadoras de WNT, aumentan la formación ósea y disminuyen la resorción ósea. Entonces, las mutaciones con pérdida de función en el SOST, pues van a ocasionar la esclerostosis y la enfermedad de Van Buchen. En LRP4, esclerostosis tipo 2, en SFRP4, la enfermedad de Pyle, y las mutaciones con ganancia de función en LRP5 y LRP6 van a causar ferotipos de densidad mineral ósea alta, que puede ser cuando a todos nos han tocado pacientes que luego tienen la densidad mineral ósea de que +4, +3, y decimos, ¿por qué tiene tan buena densidad mineral ósea? Pues puede ser que tenga alguno de estos mutaciones de ganancia de función en el LRP5 y 6 y pues que digamos que se haya sacado la lotería genética y que tenga pues muy buena densidad mineral ósea. Entonces, en este estudio se realizó un estudio multicéntrico, 4 centros en Alemania, del 2016 al 2018. Se incluyeron 394 participantes y pues se incluyeron a personas que se les había realizado una densitometría ósea y que tenían el Z-score menor de -2.0, con evidencia clínica de fragilidad ósea en mujeres en premenopausia o hombres menores de 55. Entonces, pues recordemos que en estas condiciones el que utilizamos es el Z-score, y cuando está más menor o más negativo de -2 se llama densidad mineral ósea baja.
Y en este estudio se excluyeron a pacientes con causas secundarias de osteoporosis identificadas, pues se analizó todos los estudios que hacemos en el diagnóstico de osteoporosis, se excluyeron pacientes con mieloma múltiplo, con uso crónico de esteroides, con hiperparatiroidismo, bueno, pues se descartaron todas las causas secundarias y fueron genotipificados mediante secuenciación dirigida de próxima generación. Y resultó que el 20.8% de los participantes eran portadores de variantes de genes conocidos por causar osteogénesis imperfecta, hipofosfatasia, osteoporosis. Entonces tenían esas como variantes genéticas que pueden causar esas enfermedades, pero que no tenían la enfermedad, pero que se estaban manifestando como densidad mineral ósea baja. Y fue el 20.8% de los pacientes, o sea, sí es una cantidad considerable. Y en 3 individuos era autosómica recesiva, en 75 individuos autosómica dominante y en 4 era ligado al X. Y además del 20.8%, 9.7% fueron portadores de variantes de significado incierto, que aún pues no se sabe eso que pueda condicionar. Entonces, este estudio pues me pareció muy importante porque el 30% de las personas que tenían densidad mineral ósea baja sin una causa identificable, pues en realidad era algo genético. Entonces, pues nos recalca la importancia de utilizar este tipo de estudios cuando tenemos estos pacientes con densidad mineral ósea baja, osteoporosis, sobre todo cuando se presentan en edades jóvenes, tienen múltiples fracturas, no responden bien al tratamiento, no logramos identificar causas secundarias, pues muchas veces puede ser alguna de estas variantes genéticas. También se está empezando a utilizar los scores de riesgo genético. Esta es una puntuación de riesgo genético, es una estimación de la contribución acumulativa de factores genéticos a un resultado específico de interés en un individuo, basados en fenotipos predisponentes que se han desarrollado para diversas condiciones comunes. Y, o sea, en esto había muchos estudios, sobre todo en cáncer, en enfermedades cardiovasculares, que pues si hay este score de riesgo genético, pues justifica más los tamizajes tempranos, hacer más énfasis en la prevención y pues ya se están empezando a ver también estos genotipos de riesgo para osteoporosis y fracturas. Entonces, aquí tenemos un algoritmo para considerar en quién vamos a hacer un test genético. Cuando pues tengamos un paciente que tenga una probable enfermedad genética, que tenga una enfermedad de inicio temprano o con manifestaciones muy severas, o sea, por ejemplo, osteoporosis, hiperparatiroidismo, de inicio temprano con manifestaciones severas, con historia familiar de personas en línea directa, familiares consanguíneos afectados y que tenga alguna característica, pues que sea consistente con algún trastorno genético, como por ejemplo la esclera azul en la osteogénesis imperfecta. Y pues es un reto diagnóstico siempre que tenemos individuos que tengan estas alteraciones de forma leve o de forma moderada y que se presentan en una edad adulta, perdón, sin los signos clínicos clásicos, porque pues si diagnosticamos un niño que tiene múltiples fracturas, que tiene la esclera azul, pues es relativamente sencillo el diagnóstico de osteogénesis imperfecta, pero en los pacientes, como ya vimos, que tienen osteoporosis o densidad mineral ósea baja y que pudieran pasar como una osteoporosis, pues común, digamos, posmenopáusica, pues es todo un reto diagnóstico. Y lo que nos debemos de considerar antes del estudio genético, si pensamos que las alteraciones sean congruentes con una enfermedad monogénica o con un desorden, una anomalía estructural o si hay heterogeneidad, porque de eso depende el estudio genético que vamos a pedir. Si es una enfermedad que es solo causada por un solo gen, pues podemos pedir solo ese gen, pero si es una enfermedad que puede ser heterogénea, que puede ser causada por mutaciones en múltiples genes o que tiene características clínicas que pudieran corresponder con varias enfermedades similares, pues lo mejor sería pedir un panel genético, que pues lo cual le va a ahorrar dinero y tiempo al paciente. Y valorar también el árbol genealógico, interrogar bien sobre familiares con enfermedades, porque eso también nos va a ayudar para el diagnóstico.
Y aquí tenemos algunas indicaciones de algunas de las patologías pues más comunes que nos pueden ayudar estos paneles genéticos. Estos los saqué de esta página que se llama Invitae, que es de estudios genéticos en Estados Unidos, que para el panel de hiperparatiroidismo, bueno, está indicado cuando se diagnostica hiperparatiroidismo en personas menores de 30 años con enfermedad multiglandular, con características de enfermedad sindrómica que podrían corresponder, o sea, que tiene datos clínicos o diagnósticos que corresponden con síndrome de neoplasia endocrina múltiple tipo 1, tipo 2A, tipo 4, hiperparatiroidismo tumor mandibular. Si hay historia familiar de hipercalcemia o en la familia antecedente de enfermedad sindrómica, si tenemos un adenoma paratiroideo atípico o un carcinoma paratiroideo. Y recordando este caso, si se conectaron en diciembre, el doctor Gerardo, endocrinólogo pediatra en León, Guanajuato, presentó un caso clínico así, de una niña que tenía hiperparatiroidismo, que como pues se hizo el diagnóstico temprano, o sea, a una edad muy temprana y de forma muy severa, pues se le hizo este estudio genético. Este estudio mide 8 o 9 genes y nos estudia para hipercalcemia hipocalciúrica familiar, hipocalcemia autosómica dominante, hiperparatiroidismo familiar aislado, condiciones relacionadas a CDC 73, que es hiperparatiroidismo tumor mandibular, carcinoma paratiroideo, hiperparatiroidismo familiar aislado, neoplasia endocrina múltiple tipo 4, neoplasia endocrina múltiple tipo 1, neoplasia endocrina múltiple tipo 2, hiperparatiroidismo transitorio neonatal y hiperparatiroidismo neonatal severo. Entonces, todos estos genes pues están incluidos en este panel de hiperparatiroidismo. Otro panel genético es el de hipoparatiroidismo no posquirúrgico, que lo pedimos cuando el diagnóstico es en menores de 40 años con características de enfermedad sindrómica como anomalías congénitas, retraso del desarrollo, pérdida auditiva, talla baja, cuando hay historia familiar de hipoparatiroidismo o cuando hay características de poliendocrinopatía autoinmune, candidiasis, displasia ectodérmica. Entonces, este panel estudia estos 18 genes y nos descarta poliendocrinopatía autoinmune con candidiasis y displasia ectodérmica, APC, condiciones relacionadas con mutaciones del receptor sensible a calcio, hipercalcemia hipocalciúrica familiar, hipocalcemia autosómica dominante con síndrome de Bartter, hiperparatiroidismo neonatal severo, síndrome de Charge, síndrome de Kallmann, hipercalcemia infantil, síndrome de Kinney-Caffey y síndrome de hipoparatiroidismo, sordera neurosensorial y displasia renal. Para hipofosfatemia, pues tenemos este panel genético de 17 genes que puede estudiar hipofosfatasia, enfermedad de Dent, cistinosis, raquitismo dependiente de vitamina D tipo 1, raquitismo por deficiencia de hidroxilación de vitamina D tipo 1B, raquitismo hipofosfatémico, raquitismo hipofosfatémico 2, tirosinemia tipo 1, síndrome de Raynaud. Y pues este panel genético, que era como lo que comentábamos con el estudio, que es para osteogénesis imperfecta y fragilidad ósea, estudia 67 genes y es para cuando tenemos pacientes con sospecha de osteogénesis imperfecta o pacientes con fracturas prenatales, fracturas recurrentes, fracturas patológicas y pues en este grupo que ya comentamos, que es mujeres premenopausia o menores de 50 años sin causa secundaria identificada o pacientes que no tenían a lo mejor una causa secundaria identificada y que habían sido clasificadas como osteoporosis posmenopáusica, pero que no han respondido al tratamiento o que han presentado múltiples fracturas con tratamiento o que no mejora la densidad mineral ósea. Entonces se podría valorar este panel genético y este estudia para osteogénesis imperfecta, atrofia de nervio óptico con talla baja, síndrome de Burke y pues muchísimas enfermedades, osteoporosis pseudoglioma, raquitismo asociado a vitamina D, raquitismo hipofosfatémico, todas estas enfermedades que pueden ocasionar densidad mineral ósea baja y que pudieron haber estado diagnosticados como osteoporosis cuando en realidad pues era otra enfermedad. Y pues recordemos que tenemos que hacer el consentimiento informado y pues tenemos que
decidir pues qué tipo de estudio genético vamos a pedir para ver si es una enfermedad que puede ser causada por un solo gen, pedir un solo gen, o si vamos a pedir un panel genético, sobre todo como estas indicaciones que vimos, que pues son enfermedades muy heterogéneas y que pueden ser pues causadas por mutaciones en diversos genes. Y pues la valoración de las variantes patogénicas, pues tenemos que ver el tipo de anomalía genética, la frecuencia o la relevancia que tiene en controles, la predicción de patología, la segregación genética y la plausibilidad la plausibilidad biológica. Y los resultados, pues nos van a identificar si hay una anomalía identificada, sería un test positivo para establecer el diagnóstico. Si no hay ninguna anomalía identificada, pues sería un test negativo, o si hay un resultado ambiguo en el que pues se puede asociar con algún fenotipo de alguna enfermedad y pues en base a eso establecer el plan. Y pues creo que estamos justo en tiempo y con esto terminamos. Muchas gracias, doctora. Audiencia. Saraí, ¿tú vas a coordinar las preguntas? Si Creo hay que alguna pregunta. se cortó yo creo que la señal de Ah, Saraí. Ahí sí está. ¿me escuchan? Bueno, Sí. Adelante, ahí ya. Dania, si gustas, No, adelante. adelante, Sí, adelante, Saraí. coordina la siguiente parte, porque creo que está inestable la conexión. Bueno, pues muchísimas gracias, Laura, por tu excelente plática. Bastante compleja desde yo creo que el punto de vista de todos, porque es un abordaje al que no estamos acostumbrados en pacientes con osteoporosis o con enfermedades óseas, el pensar en solicitar el panel genético. Y a veces estamos un poco en la incógnita de a dónde lo mandamos o si es factible desde la ciudad en la que estamos. No sé si por parte de los asistentes hay alguna pregunta, pero mientras yo quisiera que nos compartas un poquito tu experiencia de si has enviado, por ejemplo, panel genético con este sitio donde tú mencionas, en costos. Digo, usualmente se piensa que son estudios muy caros. No sé si alcanzaste a investigar un poco de esto, por ejemplo, un paciente con osteoporosis que quisiéramos hacer un estudio genético, ¿qué costo tendría aproximado o qué se recomienda? El contacto de la página, pues me lo pasó el doctor Reza, me pasó ese y de un contacto aquí en México y me parece que el de osteoporosis está como alrededor de 25,000 pesos, si no me equivoco, doctor. No, bueno, hay dos maneras de hacerlo. Una es el panel como tal para algún grupo de enfermedades. Como mencionaste, una de ellas es osteoporosis, fragilidad ósea y osteogénesis imperfecta, que cada una viene, digamos, vienen todo agrupado en el mismo panel y implica dos partes del costo. Una es el estudio mismo, que cuesta $346, que son más o menos como 6,000 pesos al tipo de cambio actual, más 1,500 a 2,000 pesos del envío al laboratorio central donde se realiza. Entonces sale un total aproximado de 8,000 pesos. Y esa es una manera. La otra es hacer el estudio completo del genoma, que ese sí sale bastante caro, alrededor de 32,000 pesos. Y pues como se ha mencionado en alguna otra sesión, pues uno puede plantear al paciente que dependiendo de la sospecha clínica puede uno empezar con algún panel limitado que tiene la ventaja de que cuesta mucho menos, pero la desventaja de que si no sale algo ahí y uno tiene la sospecha todavía de investigar algo genético, pues habría que ir entonces al exoma completo y entonces termina uno pagando mucho más. La otra opción es ir directamente al exoma completo y creo que en alguna ocasión habíamos comentado el ejemplo de las dos cosas de ventajas y desventajas. Un adolescente, por ejemplo, que llegó alrededor de 14 años con alteraciones
de fracturas vertebrales múltiples, se le planteó a sus familiares las dos cosas, empezar con el panel limitado de 8,000 pesos o irse directamente al exoma completo. Explicándoles ventajas y desventajas, ellos optaron por el exoma completo. Y viéndolo en retrospectiva, la decisión fue, digamos, entre comillas, apropiada, porque salió una alteración en un gen que no se habría detectado con el panel de osteoporosis, osteogénesis imperfecta y fragilidad ósea. Entonces, en ellos pues salió muy bien haberse ido directamente al exoma completo. Un ejemplo completamente diferente, una mujer joven de 32 años que al final de su embarazo tuvo una o dos fracturas vertebrales sin un trauma, y que tenía una densidad ósea baja, pero nada que hiciera pensar que esa persona se fracturaría sin sin un trauma. Se le planteó lo mismo, el exoma completo o el panel limitado. La paciente y su esposo decidieron irse por el exoma completo y salió una alteración que sí habría sido detectada con el panel limitado. Es decir, pagaron los 30 o 32 cuando la mutación se pudo haber detectado pagando solamente 8, que en esa época eran 6,000 pesos. Pero explicándole todo al familiar del paciente, él dijo, bueno, acepto la situación. Yo fui el que decidí con la explicación que me dieron que me iba por el exoma completo. Entonces son ejemplos de las dos situaciones que acabo de mencionar. En el caso del paciente, qué bueno que se hizo el exoma completo, porque el panel limitado no habría detectado lo que se encontró como alteración que explicaba las fracturas en ese niño de 14 años con varias fracturas vertebrales. Y el ejemplo contrario fue el de esta señora, esta paciente de 32 años, que sí se habría detectado las alteraciones con el panel limitado, aunque pues se decidió ir directamente al exoma completo. Pero sí hay mucha variación en el costo. Yo creo que ahí depende mucho de la clínica, de nuestra evaluación del paciente. Por ejemplo, si nos sugiere alguna enfermedad en específico que estamos sospechando y que se incluya en un panel, digamos, resumido, pues se puede proceder. Pero si estamos buscando algo muy en general, entonces sí ha de ser el exoma completo, que en realidad en costos se ha reducido mucho a como estaba hace muchos años. Yo también tuve una paciente que se mandó por osteoporosis, precisamente digo, respondiendo a lo mejor un poco a la pregunta de inicio temprano, que empezó una paciente con osteoporosis desde los 40 y con fallas a tratamiento, fracturas vertebrales, le mandamos la mutación, pero en ella sí se decidió un exoma completo y pues resultó precisamente la mutación del WNT, una osteoporosis de inicio temprano por mutación de WNT, que después se realizó solamente esa mutación en sus dos hijos, ya no el exoma completo, y resultaron positivos. Obviamente a los hijos les resultó mucho más económico, pero ya iba dirigida la mutación. Entonces, yo creo que son enfermedades o más bien la sospecha genética no la tenemos siempre en mente, pero si algo no nos cuadra, considerar solicitarlo, no sacarle a hacer esa solicitud, porque nos puede dar información de asesoría genética, de pronóstico con paciente y decisiones sobre tratamiento en muchos de los casos. Y pues revisando las indicaciones, realmente sí son casos que vemos con mucha más frecuencia de lo que creeríamos. O sea, por ejemplo, hiperparatiroidismo en personas jóvenes o estos fenotipos de densidad mineral ósea baja con múltiples fracturas, pues en ellos estaría indicado el estudio genético. Aquí preguntaban del panel, les puse el link de la página donde viene el cPanel de osteogénesis imperfecta, densidad mineral, fragilidad ósea, que fue el que puse en las diapositivas. Ahí está la liga de la página. Preguntan, Lau, ¿en qué momento se decide referir a la especialidad de genética cuando haces el protocolo? Pues se refiere a genética cuando pues ya se tiene la sospecha de algún síndrome genético que nos pudieran ayudar desde el diagnóstico. Pero en muchos otros de los casos, por ejemplo, en estos síndromes en estas cuestiones de densidad mineral ósea baja, pues yo creo que los referiríamos ya una vez que tuviéramos un diagnóstico, porque pues eso ya la cuestión sería más clínica del abordaje y pues identificar si hay algún polimorfismo de riesgo o si hay algunas variantes de, por ejemplo, el RP5 o el RP6, pues yo creo que en estos casos no sería tan útil
de la valoración de genética, como sí en muchas otras enfermedades. También hay una pregunta sobre la muestra. Nos decía que cómo se toma la muestra. Es en sangre total periférica. Sí, y ponen ahí las indicaciones y también ponen que uno puede solicitar el kit y envían el kit y ya uno regresa ese mismo kit. Y decía que pues es 3 mililitros de sangre periférica, 3 mililitros o más, en tubo morado, EDTA, y se puede refrigerar la sangre así total. Sí, gracias. Yo creo que si llegan a haber dudas sobre algún paciente y que quisieran mandar, lo más sencillo es contactar a Invitae directamente y confirmar los genes que están incluidos en el panel. Digo, ya los mencionó bastante bien Laura. Y bueno, la idea es que la presentación quede en la plataforma. Es una ventaja que nos da esta nueva herramienta que vamos a trabajar con IECO. Entonces, la presentación va a quedar en PDF en la plataforma para que se pueda ver y conocer los genes que se incluyen de acuerdo a la presentación y ya contactarlos directamente si tenemos algún paciente y ya solicitar específicamente qué se requiere para el envío de la muestra y el proceso a seguir. La mayoría digo, yo no tengo experiencia con Invitae, yo tengo con Genos Médica, fue donde yo mandé y me recibían muestras de toda la República. Por DHL y con todas las especificaciones bastante sencillo, fue nada más tomar la muestra y enviarla. Entonces no tiene que ser un lugar que esté en su ciudad, sino que conocer bien cómo se tiene que mandar y referirla. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta respecto a la presentación. Parece que no. Creo que no, en el chat tampoco hay preguntas. Pues muchas gracias, Laura, por tu excelente plática y yo creo que nos dio bastante información para considerar a futuro en nuestros pacientes. Eh, Nuevamente, a nombre de Bone Eco, agradecemos tu participación en el grupo de trabajo y esperemos seguir contando contigo como parte del equipo. Muchas gracias.